Hola David, ¿me escuchas? David, ¿me escuchas? Sí, ¿Qué tal? todo bien. Buenas tardes. Muy bien, pues si te parece, te presento y empezamos con el webinar. Venga, genial. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al encuentro de trading con David Galán. David es trader y director del portal Bolsa General Asesores desde el año 2007 y director del curso de bolsa de Escuelas y Finanzas en A Coruña, de Escuelas de Finanzas en A Coruña. Además, escribe sobre economía y mercados financieros en 5 días. David, si es todo correcto, cuando quieras. Venga. A ver, David, parece que tenemos algún problema. ¿Estás de presentador Sí. ahora? Ahora se ve, ¿verdad? Todo perfecto. Se ve mi pantalla. No, ahora, Ahora exacto. sí. Vale, Vale. perfecto. Venga, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario como cada miércoles con GKFX, organizado, moderado por Rankia, en el que vamos a hacer un repaso, como todos los miércoles, a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Gracias a todos por la asistencia a este webinario y comenzamos ya el repaso, como siempre, con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Nos vamos a ir a Wall Street y vamos a empezar primero con el gráfico del Dow Jones. Vamos a Estados Unidos. Estamos viendo cómo la bolsa norteamericana está con subidas más fuertes en el tecnológico, que sube un 0,81, un poco más moderadas en el Dow Jones, que sube un 0,54% ahora mismo. Y vamos a empezar con el gráfico horario, que como decía, pues es el gráfico ideal para pues buscar estrategias de ultra corto plazo, ¿no? Bueno, aquí lo que podemos ver en el caso del Dow Jones es como estamos en un movimiento correctivo complejo que sirve para regular indicadores después de una fuerte subida, pero que bueno, que si vemos con un poquito de, como debemos de hacerlo, además, con un poquito de perspectiva, pues ha sido de momento un descanso muy leve a la subida previa, ¿no? De hecho, pues que está ahí respetando incluso el primer mínimo, la primera zona de soporte, ¿no? Que tendría en torno a los 17.480 puntos. ¿Cuál es la primera resistencia? Como tenemos sucesión de máximos y mínimos decrecientes, aunque sea en el ultracortísimo plazo, que sería esta, ahí vemos esa sucesión, pues habría que vigilar como primera resistencia el máximo decreciente anterior, que serían los 17.755, y la zona de la media 200, que todavía no está subiendo. Mientras no suba la zona de la media, pues estamos ahí en una fase correctiva, ¿no? Ahí tendría la primera zona de resistencia el Dow Jones, en torno a los 17.750 puntos, ¿no? Veremos si es capaz de superar esa primera zona. Y como soporte, pues lo que os decía, la zona de los 17.460 puntos aproximadamente, 17.450, 17.480. Así que bueno, consolidando niveles después de una fuerte subida, que era el escenario que habíamos planteado hace algo más de un mes, ¿no? Que decíamos, ha subido mucho la bolsa americana y lo normal ahora es que consolide niveles. Empezó haciéndolo el Nasdaq y ya tenemos consolidando niveles también al S&P y al Dow. En cuanto al S&P 500, nos vamos al S&P, también gráfico horario para ultra corto plazo. Vemos aquí también cómo, pues de momento no ha perdido el primer nivel de soporte, que decíamos que estaba entre 2033 y 2040. ¿Vale? Esa sería la zona de soporte que tiene el SP 500, entre 2033 y 2040 puntos. Como resistencia tendríamos la sucesión de máximos decrecientes que podemos unir a través de esta directriz que veis señalada en color rojo y como veis ya habría 5 toques a esta directriz. ¿Cuándo mejoraría el gráfico del SP? Pues en primer lugar superando 2071 y confirmaría superando 2084. Así que primera resistencia 2071 y siguiente obstáculo en los 2084 puntos. Bueno, ahí vemos consolidando un movimiento muy lateral después de una subida muy vertical
Hay dos maneras de consolidar. Cuando hay un movimiento alcista demasiado fuerte que hace falta consolidar, pues se puede dar a través de un movimiento lateral o a través, que es más habitual, de una consolidación, un ajuste a niveles FIBO, ¿no? Para luego pues poder seguir con la subida. De momento un movimiento muy lateral en el SP, que ahora mismo pues está en fase de rebote y parece que quiere ir a atacar otra vez la zona de la media. Y en cuanto al tecnológico, vamos al Nasdaq 100. Bueno, en cuanto al Nasdaq 100, intento de rebote desde zona de soporte. La zona de soporte era obviamente el nivel de mínimos anteriores, es decir, la zona de 4.311, 4.312, es justo donde se ha frenado el Nasdaq 100 y ahora pues intenta atacar la zona de la media. Las resistencias que tiene que superar para que mejore el gráfico son los máximos relevantes anteriores, decrecientes en 4.395 y 4.408, 4.395 y 4.408. Esos serían los niveles a vigilar de resistencia en el sector tecnológico, en el Nasdaq. Y como soporte, pues estarían esos 4.311, 4.312. Perder ese nivel, pues obviamente sería negativo y apuntaría a caídas. Así que dejamos ahí esas flechas apuntando en la dirección si perdiera este nivel de soporte. Lo que ha ocurrido, bueno, pues seguíamos una directriz bajista, decíamos que superándola mejoraba el gráfico. Cuando teníamos el séptimo y octavo toque, comenté que muy pronto iba a romper la directriz al alza porque era demasiado pendiente y que en caso de producirse eso, pues seguramente intentaría cierto rebote, quizá a la zona de la media. Eso es lo que ha ocurrido, lo intentó una vez, volvió a bajar, un segundo intento, volvió a bajar y ahora pues podríamos tener una figura de doble suelo siempre y cuando el Nasdaq 100 superase 4.395. Hoy avisaba en la apertura, con el Nasdaq exactamente aquí, que pensaba que el Nasdaq iba a rebotar más durante el día, ¿no? Lo avisábamos en directo en nuestro chat exclusivo para los clientes del centro de traders, ¿no? Del servicio de bolsa más completo que hay en España. Bueno, visto índices norteamericanos, vamos a pasar ahora a Europa, primero con el IBEX 35. Seguimos con gráfico horario para ultra corto plazo. En el caso del IBEX, yo creo que el análisis es muy sencillo y creo que es lo que tenemos que vigilar y que controlar, ¿no? Yo creo que está bastante claro cuáles son los niveles a tener en cuenta, ¿no? Me llamaban hoy esta tarde del periódico OK Diario preguntándome sobre el IBEX, ¿no? Y yo les comentaba pues lo que comenté ayer en Gestión a Radio, lo que comenté el lunes sobre el mercado, sobre el IBEX, que está en un lateral, ¿no? Es un lateral muy claro, con resistencia 8.840 y soporte 8.565. Estamos hablando de aproximadamente unos 260, 270 puntos de rango, ¿de acuerdo? Unos 260, ¿no? Más o menos puntos de rango lateral y por lo tanto si rompe por arriba resistencias apuntaría a una subida de más de 250 puntos y si en cambio lo que hace es romper por abajo este movimiento lateral apuntaría a más de 250 puntos de caída. Así que yo creo que merece la pena estar atentos en próximos días a ver por dónde se desarrolla, ¿no? Por dónde rompe este movimiento lateral que ya comenté la semana pasada y que creo que a día de hoy pues es una realidad que ve todo el mundo, ¿no? Ya son muchos toques arriba y abajo, pero que lo ve cualquiera, ¿no? Este movimiento lateral. Bueno, hemos visto el IBEX, continuamos con el Eurostoxx 50, media europea, vamos al Eurostoxx. Y en el caso del Eurostoxx 50, venimos comentando desde hace unas semanas que tenemos un canal lateral alcista, creo que también con estos últimos toques que ha dado en la parte baja, creo que ya es bastante claro, sobre todo la importancia de la directriz alcista. Y como primera resistencia tenemos un primer obstáculo entre 2.991 y 3.003. Por encima de 3.003 yo creo que podríamos tener un buen rebote en el Eurostoxx 50, ¿de acuerdo? Así que atentos en este caso a superación de los 3.003. Y ojo porque sería bueno que se diera la ruptura a la vez, ¿no? Seguramente si se produce ruptura al alza, se producirá en el IBEX a la vez de esos 8.840,
y en el caso del Eurostoxx de esos 3.003 puntos. Así que, bueno, vemos ahí esos niveles a vigilar para corto o medio plazo, y también tiene resistencia en la media 200, ¿no?, que todavía está en fase descendente. Por encima de 3003 mejoraría claramente el gráfico. Y si se rompe el canal, pues atención, porque luego podríamos marcar objetivo por ruptura del canal. En cuanto al DAX, vamos ahora a ver la bolsa alemana, también en gráfico horario para ultra corto plazo. Bueno, en el caso del DAX, lo que podemos ver aquí es que también está consolidando, pero en este caso no hay un soporte clarísimo, lo que sí que hay es una resistencia muy clara, con máximos ligeramente decrecientes, que también podríamos unir mediante una directriz bajista, ¿no? Aquí, en todo caso, podríamos unir estos mínimos crecientes y pensar que pudiera empezar a formar un triángulo, ¿no? Pero necesitaríamos más toques para que ese triángulo cobrara importancia y validez, ¿no? De momento lo que hay clara es una directriz bajista, y por lo tanto pues el gráfico mejoraría mucho de cara a un rebote si supera los 10.080 y 10.107. Resistencias 10.080 y 10.107. Fijaos que ya van 4 ataques a la zona de la media, 4 ataques fallidos, y esa zona, por lo tanto, junto a la directriz bajista que une esos últimos máximos, esa zona es la zona de resistencia a vigilar en el DAX, en este movimiento correctivo que sirve para regular un poquito indicadores tras una buena subida. FTSE, vamos ahora a la bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE se cumplió un gran segundo impulso alcista que marcamos aquí cada semana en los seminarios hacia 6.410, avisó de las caídas con una divergencia bajista, activó un segundo impulso bajista siguiendo el método Fibonacci explicado en el curso de Bolsa General paso a paso desde cero al TIC, lo cumplió aquí, y ahora pues está intentando un rebote. Mejoraría claramente, incluso podríamos marcar estructura alcista, no muy grande, si supera de 6.215 y cierto soporte en los 6.054 puntos, ¿de acuerdo? Cierto soporte 6.054 y primera resistencia en los 6.215, de superarla tendríamos una pequeña estructura. Y vamos ahora a Italia, al MIB, a la bolsa italiana, un índice muy volátil. Por cierto, comentaros como siempre, agradeceros pues el gran número de inversores que asistís todas las semanas a estos seminarios. Estamos 134 inversores en la sala y todavía sigue entrando gente, así que de verdad agradeceros esa confianza, y seguramente hoy vamos a pasar de los 140, así que muchas gracias por esa confianza en cada semana, ¿no?, en todos los seminarios que vamos impartiendo. Y que ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsacanal.es con toda la información que necesitan los amantes de los mercados, ¿no? Seguimiento del IBEX, videoanálisis, consultorios de bolsa en radio, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de la bolsa italiana, que es la más volátil, porque el sector bancario italiano todavía está más volátil que el español, vemos cómo está en fase correctiva, zigzagueando mucho últimamente, y mejoraría muy claramente de superar los 18.014. Este es el primer nivel de resistencia, este último máximo relevante, junto a la media 200, que todavía sigue en fase descendente. Avisé ayer por la tarde en nuestro centro de trader que esta vela con sombra inferior alargada podría traer un rebote para la sesión de hoy. Y bueno, pues muy contento por nuestros clientes, ¿no?, porque hayan podido, los que siguen este tipo de comentarios o de estructuras en gráficos de índices, pues muy contentos de que lo hayan podido aprovechar, ¿no? Rebote fuerte del MIB desde esa vela con sombra inferior, y bueno, vamos a ver si es capaz de romper y atacar la media 200 sesiones, que es donde tiene la primera zona de resistencia, ¿no? Corrige tras cumplir al TIC una estructura de 3 impulsos Fibonacci. Vamos a seguir. Pasamos ahora al CAC 40, la bolsa francesa, para terminar los índices de ultra corto plazo. Y lo que podemos ver aquí en el caso del CAC 40 es que tiene una estructura prácticamente idéntica a la que anteriormente comentaba para el Eurostoxx. También está dentro de un canal lateral alcista,
se ha apoyado en varias ocasiones últimamente en la base de ese canal alcista, y tenemos también una directriz bajista de muy corto plazo en la que tenemos 4 toques muy recientes, y por lo tanto esa es la primera zona a superar para que podamos pensar en un rebote de cierto calado, ¿no? De cierto nivel. Mejoraría mucho el K40, por lo tanto, de romper al alza la media 200 sesiones, que todavía está en fase descendente, y superar los 4.362. 4.362 puntos, zona de resistencia. Ya estamos más de 140 en la sala, así que, bueno, de verdad que muchas gracias. Creo que vamos a pasar de los 150 hoy, ¿no? Bueno, seguimos. Hemos visto el gráfico horario, tanto de índices europeos como de índices norteamericanos, niveles que hay que vigilar para ultracorto plazo. Creo que ahora mismo especialmente claros en el IBEX 35, ¿no? En ese rango lateral que comentaba antes. Pasamos a gráficos diarios para ver situación de corto o medio plazo, ¿no? En el IBEX se puede ver que en las últimas 2 semanas está en el rango lateral que comenté hace unos minutos en gráfico horario, en este rango lateral, y en cuanto al corto o medio plazo, pues con la media de 200 sesiones en fase descendente, y por lo tanto con la media de 200 sesiones como zona de resistencia, ¿de acuerdo? Mejoraría por encima de 9.360 y 9.544, 9.360 por ser los máximos de marzo, 9.544 porque ese nivel es el hueco bajista que dejó en la primera sesión del año, la del 4 de enero, hueco bajista diario, semanal, mensual, trimestral y de momento anual que siga abierto. Entonces, por encima de ese nivel mejoraría mucho, ya mejoraría mucho por encima de 9.360, porque dejaría atrás la zona de la media 200 sesiones. Está en un intento de rebote y será así mientras no pierda este mínimo anterior, porque tenemos una pequeña sucesión de mínimos crecientes, que sería esta, y por lo tanto, mientras no pierda esos 8.256, está en un intento de rebote en el corto plazo con estructura alcista, pero en el medio plazo con una resistencia muy seria en la media 200, ¿no? Vamos a ver si es capaz de romper esos 9.360 y dejar atrás la media 200 sesiones, que ya avisé en febrero que iba a ser un obstáculo difícil de batir, ¿no? Como está siendo. Parece que va a necesitar la fuerza del sector bancario, que hasta ahora no ha apoyado para poder romper esa media de 200, ¿no? Seguimos. Vamos a ver el gráfico del DAX. Vamos a la bolsa alemana. También, obviamente, gráfico para corto o medio plazo. Bueno, aquí vemos que ya fue la media 200 sesiones de resistencia en el pasado y no acaba de romper esa zona, ¿no? La media 200 sesiones todavía baja, todavía no se ha puesto a subir, y eso pues es peligroso, ¿no? Ya pasó en noviembre que intentó romper la zona de la media, pero la media solo se puso plana y luego siguió cayendo. Aquí también han hecho lo mismo, intenta romper la media todavía no sube, se pone plana y de momento sigue cayendo. ¿Qué es lo positivo en el DAX? Bueno, pues que tenemos una estructura de mínimos y máximos crecientes y por lo tanto pues en el corto plazo está en fase de rebote. Lo estará mientras no pierda el mínimo de la estructura en 9.484. 9.484 puntos. En cuanto al Dow Jones, vamos a ver índices norteamericanos, así hoy llegamos con algo de tiempo para acciones y sobre todo para dudas que podáis tener. En el caso del Dow Jones, en la tendencia alcista es importante que no pierda el soporte 15.370, 15.450. Y comentábamos con el Dow Jones por aquí que lo normal es que viéramos un descanso en la subida, una consolidación. De hecho, apenas ha consolidado. Lo normal, decíamos, sería que bajara hacia la zona de la media o a niveles FIBO. Dentro de que somos muy positivos con la renta variable americana, creemos que lo normal es que siga subiendo, porque la tendencia es alcista desde hace 9 años, perdón, desde hace 7 años, y no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Pero lo normal, después de una subida muy vertical, que me recuerda a las anteriores, como esta o esta, es que venga un proceso de consolidación, por lo menos, ¿no? A niveles FIBO y luego que intente seguir subiendo. Ese quizás sería el escenario más probable, ¿no? Así que bueno, de momento una consolidación que no hace ningún daño. Esta pequeña caída, ya veis que viéndolo con perspectiva es solo un ajuste mínimo a la subida previa. De hecho debería de consolidar algo más, sería lo más sano. Yo no sé lo que va a pasar, pero eso sería desde luego lo más sano e incluso lo más probable para luego intentar seguir con la subida, ¿no?
Y en el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, hay un nivel que es clave para que la tendencia alcista que empezó en 2009 no se dé por terminada, ¿no? Soy consciente que durante estos 7 años que venimos repitiendo cada semana que la tendencia es alcista en la bolsa americana, creo que hemos sido los únicos, los de bolsa general, en avisar cada semana, es decir, si el año tiene 52 semanas y llevamos 7 años avisando de que la tendencia es alcista, llevamos más de 355 semanas, más de 360, avisando de que la tendencia de la bolsa americana es alcista, ininterrumpidamente, más de 360 semanas, diciendo que la tendencia en bolsa americana es alcista. ¿Cuándo dejaría de serlo? Que es la pregunta que hay que hacerse siempre, ¿no? No es cuestión de adivinar, ¿no?, sino de que la estructura cambie. ¿Cuándo la estructura alcista se complicaría o cambiaría? Si pierde 1810. Así que mientras no pierda este nivel, la tendencia del S&P es alcista. Hemos marcado que si pierde este soporte podríamos ver pánico vendedor, pero solo por debajo de ese nivel. ¿Qué creo que es lo más probable? Pues yo simplemente aplico la teoría del Dow, que es la que apliqué durante estas 360 semanas, y yo creo que no ha ido mal, ¿no?, aplicar esa teoría durante 360 semanas. Y es que una tendencia vigente es más probable que siga que cambie, mientras que no haya señales de cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Es uno de los grandes, uno de los consejos o de las normas que se pueden sacar del pequeño libro de los grandes inversores, ¿no?, de nuestro libro con Editorial Planeta, que por cierto tengo que agradeceros, ¿no?, porque yo no me esperaba el tanto éxito cuando sacamos este libro en febrero, y la verdad que estamos muy contentos, ¿no?, de la buena acogida que está teniendo el libro, ¿no? Este fin de semana miré y estábamos entre los 100 más vendidos de todo Amazon, ¿no?, en español. Pues estamos hablando contando pues novela y todo, entre los 100 primeros de todo Amazon, ¿no?, durante el fin de semana. La verdad que impresiona, ¿no? Así que de verdad que muchísimas gracias. Bueno, y decía que en el SP es más probable que la tendencia siga, que cambie mientras esté por encima de 1810. Si perdiera ese soporte, sí pensaríamos en más caída. Y la resistencia, pues solo está los máximos de la historia, no tiene otro nivel de resistencia, porque por encima de este nivel ya no hay nada, entra en terreno desconocido. Seguiría, por lo tanto, en proceso de subida libre. La resistencia, la única resistencia que se puede marcar son los máximos del año pasado, 2134, que por cierto, si se superasen, quedaría el camino libre a un nuevo tramo de subida por ruptura de un movimiento lateral, o incluso podríamos marcar un gran triple suelo. Y en cuanto al tecnológico, al Nasdaq 100, vamos al Nasdaq. Bueno, en cuanto al Nasdaq 100, el soporte de la tendencia alcista, que empezó también en el año 2009 y que hemos repetido durante 360 semanas también en cada seminario, pues lo que podemos ver es que el primer soporte clave es el mínimo anterior, y son los 3.786. 3.786. Mientras no pierda ese nivel, no habrá ningún síntoma de deterioro, si bien es verdad que el Nasdaq pues ha corregido al acercarse. Este nivel era muy cercano a los máximos del año 2000, cuando estalló la burbuja tecnológica. A diferencia del Dow Jones o del S&P, el Nasdaq no está en subida libre. Y continuamos. Vamos a ver ahora el petróleo Brent. El petróleo sigue en tendencia alcista. Tendencia alcista que, por cierto, avisamos aquí que se iba seguramente a producir cuando estaba en 28, 29 y 30 dólares, ¿no? Decíamos, tened mucho cuidado, que os están diciendo que el petróleo va a bajar mucho y que se va a 20 dólares y a 15, y seguramente lo que va a hacer es subir, ¿no? Porque había unanimidad, todos los novatos y expertos andaban diciendo y repitiendo constantemente que el petróleo iba a caer más, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos un poquito solos, es verdad, comentando que el petróleo seguramente iba a subir fuerte, y bueno, nos gusta que al final el tiempo nos hubiera dado la razón. Esto no es cuestión de acertar o fallar, es cuestión de saber lo que funciona y lo que no funciona en el mercado. Hay que tener un sistema, hay que tener una metodología, hay que gestionar el riesgo, hay que poner stops, hay que diversificar, hay que no arriesgar en una operación más del 1,5% del capital, y hay que saber aceptar pérdidas, lo más pequeñas posibles, ¿no?, para que no se conviertan en grandes pérdidas. Y tener en cuenta que todos los traders del mundo perdemos dinero en muchas operaciones. Lo importante es tener un sistema que tenga esperanza matemática positiva, ¿no? Y tener mucho cuidado también con la multitud, ¿no? El otro día comentaba en Onda Cero, en La Brújula, en la entrevista que me realizaron el viernes, de que no se puede hacer lo que hace la mayoría, porque
la mayoría de inversores pierden bolsa. Si hacemos lo que hace la mayoría, la masa, el rebaño, la multitud, vamos a perder dinero. La multitud y el rebaño, lo que estaba pendiente en febrero era que el petróleo cayese más. Hablaban de 20, de 15 dólares, repetían normalmente como cacatúas lo que leen por ahí en informes que muchas veces pueden ser malintencionados, ¿no? Yo diría que la única verdad está en el precio y no hay que dejarse influenciar a veces por el ruido mediático, ¿no? Porque en ese momento lo que se veía y se palpaba en el ruido mediático sobre el petróleo era que iba a caer mucho más. Bueno, a partir de ahí, subidas avisadas, hizo estructura de hombro cabeza hombro invertido hacia 41 dólares que cumplió, hizo mínimos y máximos crecientes y ahora el último mínimo pues estaría aquí, en la zona de 43,33 dólares. Este es el mínimo anterior, otro mínimo, aquí tenemos otro y tendría un soporte intermedio en la zona de la media de 200 sesiones. Y en niveles FIBO de esta última subida. De momento tendencia alcista y sin señales de giro. Continuamos. Si queremos comprar, obviamente habría que hacerlo tras alguna corrección, es decir, tras una corrección, cuando luego vuelva a intentar subir, ahí comprar, no después de fortísimas subidas, ¿no? Porque ahí no tendremos buen timing de compra. Vamos a el oro y la plata, seguimos con materias primas. Empezamos con la plata, si os parece. Bueno, en la plata se cumplió una estructura de segundo impulso alcista, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso de 5 semanas de Bolsa General, 5 semanas además ampliables, y la novedad quizá de nuestro curso respecto a otros que pueda haber, además de la calidad y de la duración, es que es el alumno el que empieza, el que elige cuándo empezar el curso, no se lo imponemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos una estructura de segundo, tras cumplir un segundo, pues ahora la típica consolidación. Hemos comentado que le vendría bien descansar la subida para consolidar un poquito y en el futuro tendrá zona de soporte en la media de 200 sesiones. Esa sería zona de soporte a vigilar. De todas maneras, pues yo sigo siendo positivo, es verdad que no desde esta semana, sino que lo hemos avisado en diciembre, cuando también había mucha negatividad sobre las materias primas, porque el gráfico nos avisó, ¿no?, de la mejoría. En el caso de la plata avisamos tras esta vela de libélula de que la plata seguramente iba a subir. Afortunadamente se ha cumplido ese escenario y lo que digo es que creo que seguirá subiendo porque se ha roto al alza una tendencia bajista que duró desde 2011 a 2016 o desde 2011 hasta diciembre del 2015, ¿no? En el caso de la plata hasta 2016. Es decir, una tendencia muy duradera, larga, y lo normal ahora que se ha roto al alza es que esta tendencia alcista también tenga su duración, ¿no?, de que no sea breve. En cuanto al gráfico del oro, vamos a ver ahora el oro. Bueno, en cuanto al oro, se han cumplido 3 de los 4 objetivos alcistas que hemos propuesto. Le quedaría objetivo alcista por ruptura del canal de largo plazo, que veis marcado en rojo, hacia 1.385 dólares, y ya habría cumplido, pues primero el doble suelo, que fue cuando avisamos que daba señal de compra por análisis técnico el oro a 1.070 dólares, luego activó un triple suelo hacia 1.130, activó objetivo por ruptura de canal bajista de medio plazo hacia 1.290 y le queda ese objetivo por ruptura de canal de largo plazo hacia 1.385 dólares. El primer soporte, que no está demasiado cerca ahora, estaría en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente. Y en cuanto a Forex, voy a poner el gráfico de libra-dólar. Hoy la libra ha estado muy animada frente al dólar, ha subido con mucha fuerza hoy la libra, porque la verdad no ha sido que el dólar haya caído, sino que la libra ha subido mucho. Y lo que vemos en el caso de la libra frente al dólar, bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Una fuerte subida atrás, aquí hay un cambio muy importante. La media 200 sesiones que bajaba y era resistencia, aquí está subiendo y pasa a ser soporte. Se hace una estructura de primer impulso, se activa un segundo, se cumple y ahora, tras cumplir el segundo, está consolidando niveles. Veremos si hay un tercero, podría haberlo perfectamente, ¿no? Estaremos atentos mañana en directo en el CES para ver si se activa estructura de tercer impulso. Bueno, visto libra dólar, vamos a ver el euro dólar, que el euro dólar está bajando en la sesión de hoy, en concreto baja un 0,52%. Vamos a ver el gráfico del euro dólar. Bueno, ahí lo vemos con caídas. Yo creo que caerá más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay la media de 200 sesiones baja, mientras la media de 200 sesiones baje, como comenté la semana pasada,
pues lo normal sería que siga bajando y que sea resistencia. Y digo que seguramente bajará más porque aquí teníamos un canal bajista, ese canal se ha roto a la baja y por lo tanto tenemos objetivo por ruptura del canal bajista a la baja, que apunta a que deberíamos de bajar algo más, ¿no? Así que bueno, veremos si se cumple nuestro escenario y vemos al euro dólar cerca de los 1,12, ¿no? De momento pues parece que se está acercando hacia esos niveles. Bueno, hemos visto también el euro dólar y la última parte del seminario la vamos a dedicar a preguntas, si os parece bien, porque normalmente llegamos con muy poco tiempo para las dudas que tenéis. Y así, en vez de que yo analice alguna acción que a mí me parezca interesante, que si queréis también lo podemos hacer, voy a contestar alguna de vuestras preguntas. Así que, David, si me puedes dar paso a alguna de las preguntas y vamos comentando la situación de algunos activos. Perfecto, David. Pues empezamos. Primero nos han preguntado que si no hay un hombro cabeza a hombro activado en el Dow Jones. Bueno, esta pregunta ya la contesté ayer en otro seminario. Yo comenté ayer, lo voy a repetir lo mismo y perdonad para los que asistís a todos los seminarios, porque va a ser un poco repetitivo, pero bueno, siempre hay inversores nuevos, es normal. Así que bueno, voy a dar la misma explicación que ayer. En el caso del Dow Jones, no lo veo del todo claro, y en el caso del S&P, aunque no es un hombro cabeza hombro invertido, un hombro cabeza hombro normal, perfecto, sí me parece mucho más claro, que sería coger esta neckline ligeramente inclinada al alza y marcar que este podría ser el hombro izquierdo, que esta sería la cabeza y que este sería el hombro derecho. Para mí en el S&P sí lo podríamos marcar, en el Dow Jones sería menos claro, con lo cual me voy a quedar con este del S&P. Como pega, como única pega, quizá los hombros un pelín pequeños, pero sí se podría dar por válido. Eso es lo que comentamos ayer y lo que hoy volvía también a comentar en nuestro centro de traders en esas 6 horas diarias de seguimiento del mercado que hacemos en nuestro chat privado y en nuestro foro, ¿no? En el centro. Así que bueno, yo me quedaría con vigilar este posible hombro cabeza hombro en el SP y cuidado, eso sí, si perdiera la neckline, porque podríamos ver más caídas, ¿no? De hecho sería lo lógico, ¿no? Lo que comentaba antes, a pesar de que bueno, teníamos al Nasdaq subiendo un 0,60%, ahora ya no sube tanto, ¿no? Sube un 0,11, pero comentaba antes que para mí lo normal es que consolidemos más, ¿no? Porque viéndolo con perspectiva, pues la subida de la bolsa americana ha sido muy fuerte y lo normal sería un ajuste a niveles FIBO o a la media de 200 sesiones. Así que, aun siendo muy positivo con la bolsa americana, como lo vengo siendo desde 2009, en el muy, muy, muy corto plazo, lo que vengo comentando en las últimas semanas es que seguramente toca consolidar y bajar un poco. Y parece que estamos haciéndolo, ¿no? Aunque hoy pues, han amagado con rebotar un poco. Seguimos. Nos preguntan también por Grifols. Bueno, vamos a ver Grifols, que es un título que ha perdido algo de fuerza, ¿no? Tenemos algún valor de carácter defensivo por cierto, ojo para hoy, si el Nasdaq perdiera este soporte, lo que dije antes, ¿no? Que seguramente pudiéramos tener más correcciones. Fijaos que no ha podido con la media 200 que está bajando, ¿no? Esto es un pequeño inciso de muy corto plazo y lo que comentaba antes, ¿no? Que si pierde zona de soporte 4.311, 4.312, lo normal sería que viéramos más correcciones. Que de hecho creo que es lo más probable, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Y en cuanto a Grifols, vamos a el gráfico de Grifols. Decía que, al igual que algún otro valor de carácter defensivo, no está en su mejor momento, ¿no? Le pasa un poquito parecido que a Inditex, que está ahí un poquito pesada, ¿no? Que le está costando subir. Lo bueno es que fijaos que se ha parado al tick en el mínimo anterior. Hemos dicho que tenía un soporte en 17,85 y curiosamente el mínimo de la semana pasada fue 17,95, respetando de momento el mínimo anterior. Está intentando desde ahí rebotar, vamos a ver si lo consigue. Y como resistencias, por un lado tendrá la media 200 sesiones y por otro lado tendrá también los 20,60 euros. Por encima de 20,60 ya habíamos puesto unas flechitas hace un mes o así, pero ahora ya sería mucho más claro porque no solo se rompería una zona de máximo relevante a tener en cuenta, sino que también podríamos hablar de un doble suelo. Pero no lo hay ahora, ¿eh? Ojo, porque el inversor principiante a veces se confunde o se lía, ¿no? En cuanto ve dos mínimos, de hecho, el otro día veía una web que ahora hay blogs de bolsa y
hay muchísimos, ¿no? Por un lado, bueno, está bien porque eso muestra que hay mucho interés por parte de la gente y que hay cada vez más inversores, ¿no? Que siguen análisis técnico, pero por otro lado también tiene su peligro, ¿no? Porque veía que en ese blog, eh, pues lo leí en Twitter, ¿no? Decía, doble suelo no sé qué activo. Y el gráfico que se enseñaba era como esto en Grifols, que dijera doble suelo activado en Grifols. No, ¿cómo que activado en Grifols? El doble suelo no está activado en Grifols. No era en Grifols, pero era un ejemplo igual que este. Es decir, que tenía un gráfico tal que así y tenía esto y decía doble suelo. Decía, ahí tenemos un doble suelo activado. No, eso no es un doble suelo. Para que haya un doble suelo, el precio tiene que superar el máximo entre los mínimos. ¿Vale? Esto es de primero de guardería o de primero de GB o primero de la ESO de análisis técnico. ¿Vale? Para que haya un doble suelo, no llega con que haya dos mínimos en la misma zona, sino que también tiene que superar máximos entre mínimos. Para que no os pase eso, yo os recomendaría que siguierais Bolsa General, ahí seguro que no, o bueno, también hay grandes profesionales, ¿no? Que llevan muchos años en los mercados, pero quiero decir, no sigáis blogs de gente amateur que está empezando, que está muy bien y hay que animarles a que aprendan y sigan, aunque yo soy de los que piensan que antes de enseñar hay que aprender. Yo siempre soy de los que cree eso, ¿no? Y aunque no jugamos con la salud, cuando se da un consejo de inversión, sí se juega con dinero, jugar entre comillas, ¿no? Con lo cual hay que tomarse esto bastante en serio también, ¿no? Bueno, y resistencia, por tanto, 20,60 y lo que os decía, mejora mucho el gráfico de Grifols si en el futuro es capaz de superar los 20,60 euros. Vale, Tony nos pregunta respecto al mercado de Estados Unidos, que si no sería preocupante un anticipo de caídas fuertes estos días, una reducción de beneficios empresariales, una saturación en autocompra de las propias empresas, grandes salidas de fondos de renta variable, etcétera. Bueno, todo eso son argumentos interesantes que pueden llenar 10 páginas de periódicos, ¿no? Y 20 tertulias de radio. Pero aunque también ejerzo de analista, y en este caso pues estamos analizando, yo por formación profesional, yo lo que me gusta a mí es hacer trading, ¿no? Yo me considero más trader que analista, con lo cual desde la óptica de un trader a mí eso me da igual. Suena un poquito duro, radical, pero es la realidad. Yo no sigo noticias, es decir, te podría haber justificado por qué el mercado se tenía que haber derrumbado desde el año 2009 al 2016, es decir, por qué el mercado desde aquí hasta aquí se tenía que haber hundido. Te lo podría argumentar pues con mil historias, ¿no? Que si la Fed, pues en cuanto retirara la QE1, el Quantitative Easing número 1 se iba a hundir la economía americana porque estaba en problemas, o que cuando retiraran el Quantitative Easing número 2 el mercado se hundiría, o que con el abismo fiscal pues se iba a hundir la economía americana, o cuando tuvieron que aumentar el techo de deuda, pues advertir de que esa deuda era incontrolable y que el mercado se iba a hundir, o con la guerra de Rusia y Ucrania, que el mercado se tenía que hundir por eso, o después con el problema griego que estuvo en todos los telediarios, pues que el mercado por eso se iba a hundir, por la falta de confianza en la economía de la eurozona, o que eso podría hacer efecto contagio, o cuando hubo la crisis de Chipre y de la banca en Chipre, hubo o el corralito griego, o más recientemente la crisis del petróleo, que por eso se tendría que hundir el mercado. Puedo estar 2, 3 horas hablando de cosas negativas que podrían afectar negativamente al mercado. Pero una cosa es lo que podría pasar y otra lo que pasa. Entonces yo todas mis energías las intento aplicar a lo que pasa en el mercado. Por eso estudio el gráfico. Porque lo que me importa no es la noticia en sí, sino la reacción del precio a la noticia. A mí la noticia en sí me da igual. Al periodista no, pues es su trabajo. El trabajo de un periodista es contar las noticias, pero yo no es mi trabajo, yo no soy periodista, yo soy trader. Y mi trabajo es aprovechar lo que pasa en el mercado, aprovechar los movimientos, las tendencias. Y por lo tanto, pues realmente sí, puede ser eso una excusa para bajar, sí, y también para seguir subiendo, porque eso es lo que viene haciendo la bolsa americana desde hace 7 años. ¿Cuál es el escenario que yo veo más probable ahora en el muy corto plazo? Pues lo que os comenté antes.
un poco de corrección para que así ya la gente se vuelva a asustar un poco, para que vuelvan los titulares negativos a los periódicos, para que hablen otra vez de crisis, para que hablen de techos en bolsa americana, y cuando ya pues los inversores están leyendo titulares negativos y explicaciones muy sesudas de por qué la bolsa está cayendo y va a caer más, pues ahí la mano fuerte aprovechará para comprar. Nosotros también intentaremos aprovechar para entrar con buen timing y aprovechar otro tramo de subidas. Es un poco, en principio, sería la película, ¿no? El guión de la posible película. Obviamente no sé lo que va a pasar. Pero te digo, mientras no pierda 1810 el SP, me parece que todo lo que se diga negativo del SP, pues son ríos de tinta interesantes para tertulias, pero la tendencia aquí, señores, es la que es. No, yo no me la puedo inventar. Me puedo inventar mil excusas por las que el mercado puede caer, pero lo que no me puedo inventar es la tendencia. Y la tendencia objetivamente es alcista y solo si pierde 1810 esto se pondría realmente feo. También nos preguntan que si ves un hombro cabeza hombro invertido en el DAX. ¿En qué gráfico sería? ¿En horario o diario? Porque eso también me podría ayudar. Voy a buscar a ver si se refiere a gráfico horario. Intentad, cuando hagáis las preguntas, decirme, además de que en qué activo, que eso está muy bien, decirme en qué horizonte temporal. Yo intuyo que se puede referir a este gráfico horario, ¿no? Intuyo por experiencia de que seguramente se puede referir a que esta fuera la neckline ligeramente inclinada a la baja de un posible hombro cabeza hombro invertido. Y supongo que más que referirse a coger esto como hombro izquierdo, porque entonces ya le diría directamente que no, en absoluto eso puede ser un hombro cabeza hombro invertido, me imagino que lo que cogería es una neckline un poquito más pequeña, es decir, desde aquí, y pensar que el hombro izquierdo sería esta sería la cabeza, y que ahora pudiera estar formando el hombro derecho, aunque un poquito más bajo, no hay una simetría perfecta entre el izquierdo y el derecho. Bueno, se podría considerar un poquito cogido con pinzas por lo que acabo de comentar, ¿no? La simetría entre el izquierdo y el derecho es un poco irregular, pero sí, bueno, no está mal, se podría vigilar. Era lo que os decía antes, llamarle como queráis, eh, hombro cabeza hombro invertido o tractor amarillo, el tema es que si supera esta directriz bajista, seguramente veremos más subidas, ¿no? Nos, nos Podemos. preguntaba, perdón, nos preguntaba en gráfico diario. Nos ha hecho ahora Ah, vale, la vale, pues confirmación. mira, me dio a pie para comentar esta posibilidad, ¿no? Que insisto, falla un poquito la simetría de los hombros, ¿no? Pero bueno, no sería una locura. Y decía que a veces el nombre es lo de menos. Yo decía que si supera esta directriz mejoraría, pero no viene a ser una estructura clara de hombro cabeza hombro invertido. Para mí no lo sería, ¿no? Y en cuanto a gráfico diario, vamos a ver el DAX. La verdad, así a priori no lo veo por ningún lado, o sea, no sé a qué se puede referir, la verdad, no veo nada clara la posibilidad, no sé si tomaría esto como la neckline, sería demasiado inclinada ya para empezar, no veo hay más posibilidad de haberlo marcado en gráfico horario, yo en gráfico diario no veo ni la opción, ¿no? De marcarlo. Vale, también nos preguntan que si podrías analizar Apple. Sí, sí. Además es uno de los valores que venimos comentando muy habitualmente estas últimas jornadas y que seguiremos analizando mucho, ¿no? Bueno, en el caso de Apple está jugando con fuego, ¿no? Y el fuego son los $90. De hecho, ya comentabas entre 90,50 y 92 que tenía un soporte importante. Ha llegado a jugar con fuego perdiéndolo en intradía, apoyándose en los $90 y desde ahí intenta rebotar. Ya dijimos que el rebote seguramente vendría pronto porque había mucha sobreventa. Ya se ha sacudido la sobreventa, por cierto, segunda mayor sobreventa en la última década en Apple, ¿eh? La sobreventa que hemos visto hace 2 semanas. Ya se ha sacudido esa sobreventa con este pequeño rebote que está teniendo. Yo, la verdad, a pesar de que ya se vuelve a hablar bien de Apple porque ha entrado Warren Buffett, eh, todavía no ha dado ni el primer síntoma de mejoría de muy corto plazo, que decíamos
que se produciría de superar el máximo de los 95,32 dólares, de superar máximos del 4 de mayo. Hoy ha estado muy cerquita, pero aún no lo ha hecho. Para mí mejora un poquitín en el muy corto plazo por encima de 95,32, pero es que luego va a tener resistencias muy importantes, primero en la media 200 que sigue bajando y después sobre todo en los 111,71 dólares. 111,71 dólares. Hay valores en la bolsa americana que me gustan más que Apple a día de hoy, ¿no? Si bien es verdad que desde sobreventa pues está intentando un rebote técnico. Vale, también nos preguntan o nos dice Inés que está bajista en el euro dólar en 1,1280, que si crees que irá hacia el 1,1226. Está a 1,1280 el bajista. Exacto. Vale. Vamos a recuperar el gráfico del euro dólar. Bueno, así a priori yo decía antes que creía que el euro dólar iba a bajar más, está en ello, ha bajado otros 30 pips desde que lo comentamos antes y ha bajado mucho desde que hemos comentado este canal bajista y que seguramente traería más caídas en el euro dólar, ¿no? Decía antes que seguramente niveles cercanos a 1.12, en concreto me sale el objetivo en torno a 1.1223, 1.1222. Ya casi está ahí, ¿no? Ya casi habría cumplido el objetivo del canal, ¿no? La verdad que es importante siempre siguiendo el mercado, tanto por estructuras como son los canales o las figuras chartistas, como además indicadores, media 200. Aquí de momento seguimos en tendencia bajista porque la media 200 sesiones sigue bajando, pero es verdad también que el objetivo de ruptura del canal lo acaba de cumplir ahora mismo. O sea que ya puede bajar más, sí, pero ya no hay un objetivo que te justifique o entre comillas asegure, porque seguro no hay ningún objetivo, pero digamos, tienes muchas probabilidades a tu favor cuando hay un objetivo activado que apunta en una dirección, en este caso ya se acaba de cumplir, con lo cual puede seguir cayendo y de hecho puede ser lo más probable que caiga todavía más, pero el objetivo mínimo ya está cumplido. Nos preguntan también por Vinci. Bueno, Vinci es una de las joyas de la bolsa europea, uno de los valores que más hemos recomendado en Bolsa General en los últimos años y de momento no hay ninguna señal de debilidad. Es uno de esos valores que se pueden tener en cartera para medio o largo plazo o aprovechar correcciones para posicionarse, ¿no? Para entrar en él, para meterlo en cartera. Siguen una clarísima tendencia alcista, de momento sin señales de giro. Incluso pues hemos marcado un enorme objetivo alcista para largo plazo en los informes mensuales de Bolsa General, del centro de traders, que enviamos de manera gratuita cada mes a los clientes del centro de traders y que apuntaría a un monstruoso objetivo alcista que todavía seguiría pendiente, ¿no? Lo venimos recomendando desde hace años y la verdad que no decepciona. Para corto o medio plazo yo vigilaría este canal azul que veis, canal alcista clarísimo, lleva 5 toques abajo y 7 toques arriba, más claro imposible, y de momento sin ninguna señal de giro. Quizá para posicionarme o posicionarse, creo que lo mejor sería buscar apoyos en la media 200 o en la parte baja del canal. Sería un clarísimo mantener en cartera. Nos preguntan también por Facebook a medio plazo. Vale, vamos a ver Facebook, uno de esos valores de los que se hablaba pestes hace un par de años. Y bueno, pues eso suele ser bueno, ¿no? Que se hable tan mal de un valor. Decían de Facebook que iba a desaparecer, ¿vale? Que iba a desaparecer Facebook. Lo decían cuando cotizaba a 25 dólares. Bueno, pues lo que vemos es que no ha desaparecido, ¿no? Y está cotizando a 117 dólares. Vale, por eso digo que a veces seguir lo que dice la prensa o noticias a veces no es demasiado recomendable, ¿no? Y es mejor seguir la tendencia. Aquí vemos que la tendencia en Facebook es muy alcista, es un valor que he recomendado muchas veces en la radio y en informes anuales de Bolsa General y no ha decepcionado, ¿no? Es verdad que ha subido una barbaridad desde que lo poníamos de ejemplo como valor alcista y tenemos que seguir poniéndolo de ejemplo como valor alcista porque no hay ninguna señal de giro. Tenemos sucesión de mínimos crecientes, tenemos un soporte de largo plazo muy importante en mínimos de agosto del año pasado en niveles de 70, exactamente 72 dólares y en el medio plazo el primer soporte lo tendríamos en los 89,37 y para corto plazo el primer soporte estaría en la media 200 sesiones que mientras esté en fase ascendente
aquí no hay ninguna señal de debilidad. Comentar ahora que en el corto plazo ha encontrado cierta resistencia en la zona de $121 y bueno, pues ahí parece que necesita consolidar un poquito niveles, ¿no? O sea que no descarto que pueda corregir un poquito, de hecho de perder este nivel quizá pueda ir a tapar el hueco, al menos parte de este gran hueco alcista que dejó abierto el día 28 de abril, pero en cualquier caso pues seguiría alcista mientras la media de 200 sesiones esté en fase ascendente. Valor para mantener, pero desde hace años, no desde ahora, ¿no? Nos preguntan también por la banca española, que si lo podrías comentar un poquito. Bueno, la banca española de momento sigue mal, sigue floja. Sí que, como es una pregunta muy general, pues hacer distinciones, ¿no? La banca europea está floja, es una de las causantes, ese sector, de que la bolsa europea lo está haciendo muchísimo peor que la bolsa americana. Y dentro de la bolsa europea tenemos dos sectores más tocados, que serían el italiano, desde el italiano más recientemente que el español, pero muy intensamente en los últimos meses, desplome, caídas fuertes en Intesa San Paolo y caídas muy fuertes en Unicredit y desplome absoluto en Banca Popolare, ¿no? Luego en banca española, mal comportamiento desde hace años, con muy mal comportamiento de la banca mediana, salvo Bankinter, que sería, como vengo repitiendo desde el 2011, el mejor de los valores del sector bancario, ¿no? Recuerdo recomendar muchas veces en radio, decir, dentro del sector bancario solo me gusta Bankinter. La conclusión de todo eso que repetía sin parar cada semana en 2012 y en 2013 es que Bankinter se disparó y el resto de la banca se hundió. Algo que es curioso, ¿no? Que fuera capaz de escapar el único valor que recomendamos en la banca de las caídas de la banca, ¿no? Sigue siendo el más fuerte a día de hoy de la banca española. Ha pasado de estar muy alcista a moverse lateral el último año y en cambio el resto de la banca española se ha hundido, ¿no? Dentro de la banca española, mejor la banca fuerte, la gran banca, sobre todo Santander, últimamente algo mejor que BVA, y peor la banca mediana, salvo Bankinter, ¿no? Muy débil, eh, muy débil Popular, muy débil Liberbank. Esos serían quizá los peores, Bankia, Liberbank y Popular. Dentro de la banca española serían los tres peores, ¿no? Y luego flojo Sabadell, flojo CaixaBank y un poquito mejor la gran banca, ¿no? Y mucho mejor Bankinter. Ese sería el resumen. No sé si quiere ver algún gráfico en particular, pero ese sería el resumen del sectorial bancario español. Y comentar, eso sí, que la única esperanza que le queda ahora al sector bancario español es, por un lado, que los más débiles están cerca de soportes, ¿no? Voy a enseñar Popular como muestra, ¿no? Para ver que es un valor que está muy débil, pero que ahora está ante un soporte que sería muy importante que intentara respetar, al menos para un rebote de corto plazo, ¿no? Porque por debajo de esos 1,98, que son los mínimos de febrero, no hay nada. Estos son los mínimos de la historia de Popular, así que si los pierde, pues seguiría en proceso de caída libre. ¿Desde aquí puede tener algún rebote? Pues sí, no sería descartable, ¿no? Que intentara desde ahí algún rebote técnico. El problema es que, claro, el escenario que comenté antes es que Estados Unidos pueda corregir un poquito y, claro, si Estados Unidos corrige, a Europa la pillaría muy débil, ¿no? Porque está mostrando mucha debilidad en el último año y la banca en general está mostrando mucha debilidad, con lo cual vamos a ver si aguantan esos soportes en caso de una corrección, aunque sea leve, de la bolsa americana. Nos ha No es el sector de especificado, todas maneras fuerte, ¿no? perdona David, nos ha especificado Santander. Vale, Santander, decía, dentro de lo que es la banca española, pues lo está haciendo mejor que la banca mediana en los últimos meses. Es un valor que llevamos sin recomendar muchos años en Bolsa General, ¿no? No queremos hacer perder el tiempo a nuestros seguidores, ¿no? Por eso hace muchísimos años que no recomendamos Santander, ¿no? No es una cuestión de capricho, yo no tengo nada en contra de Santander, ni de Telefónica, ni de BVA, pero si no recomendamos estos valores desde hace mucho tiempo es porque no es de los no son los valores fuertes del mercado. Hay que intentar elegir lo mejor de lo mejor. Bueno, al final un trader se tiene que preguntar si se conforma con cualquier valor o quiere comprar lo mejor de lo mejor y va a seleccionar los valores más fuertes para comprar y los más débiles para venderlos, ¿no? Entonces, en el caso de Santander, la media de 200 sesiones lleva bajando mucho tiempo. Aquí no se puede detectar una tendencia alcista porque no la hay. Si vemos el largo plazo,
vemos que tampoco es un valor que tenga una tendencia alcista definida, clara y fuerte, sino que más bien lleva pues 10 años con sub y baja. Esto es lo que ha hecho Santander en los últimos 10 años. Si os pregunto qué ha hecho un trader o un inversor estos últimos 10 años en Santander, yo diría que perder el tiempo. Quizás sería el resumen. Está perdiendo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos 10 años se está perdiendo tendencias alcistas fortísimas, ¿no? Como la de Apple, la de Facebook, la tendencia de Inditex, la de Nagas, la de Red Eléctrica, pues la de Beiersdorf, la de Fresenius Medical Care, la de Vinci, la de Louis Vuitton, la de Kellogg's, la de Coca-Cola. Es decir, es que hay muchos valores que se han multiplicado por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 en estos últimos 10 años, ¿no? Y en cambio, pues bueno, pues el inversor español medio está ahí aburrido y perdiendo el tiempo y con películas e historias raras sobre dividendos, que no se entera todavía muy bien el tema de dividendos. La gente no se entera mucho de cómo funciona el mercado todavía. Ya hemos escrito muchos artículos sobre los dividendos, pero intentaré explicarlo todavía más claro en próximos meses, ¿no? Y entonces, bueno, pues acaba teniendo ahí sus ahorros un poco estrangulados o presos en valores que no suben, ¿no? Que no están en tendencia. Entonces, hay que esperar a ver si coge tendencia Santander, al menos en el corto plazo, ya que en el largo plazo, pues lleva una década sin tener tendencia alcista, a ver si al menos en el corto plazo vuelve a la tendencia alcista. Lo positivo, bueno, me gusta que se ha frenado justo aquí. Este nivel es el 61.8 de la subida anterior, así que eso es positivo. Y de superar, por lo tanto, este máximo, podríamos marcar una estructura alcista. Así que mejoraría mucho Santander si supera 4.63.4. Así que bueno, aunque hemos hablado estos últimos años bastante mal de este valor, al menos en el corto plazo, incluso en el medio plazo, mejoraría bastante por encima de 4.63.4. Y mencionar que aquí tiene cierto soporte, ¿no? Que está intentando rebotar desde este soporte. Y decir que ha mostrado más fuerza que otros bancos, porque mientras Popular lo que ha hecho es volver al mínimo de febrero y andar por aquí abajo, pues Santander ahora ha mostrado algo de fuerza. Y yo, ya como os dije antes, yo no tengo nada en contra ni a favor de ninguna acción. Yo no me caso con las acciones. Entonces, igual que os digo lo malo de Santander, digo también ahora lo bueno. Y es que mientras otros valores del sector como Popular han vuelto aquí al mínimo de febrero y andan por aquí abajo, pues Santander ha sido capaz de respetar de momento el 61.8 de la subida e intenta desde ahí volver a rebotar. Vamos a ver si lo consigue. Confirmaría mejoría por encima de 4.63.4. ¿De acuerdo? Después de haber hecho este pequeño hombro cabeza hombro invertido que hizo aquí y avisar de un rebote técnico y cumplir esa figura de hombro cabeza hombro invertido, chocó con la media de 200 sesiones, volvió a bajar pero respetando el mínimo anterior, volvió a subir, la media todavía baja y volvió a caer, aquí respetando tanto el mínimo anterior como el 61.8, así que bueno, parece que intenta construir mínimos y máximos crecientes, no lo tendrá fácil, pero veremos si primero respeta el 61.8 del último rebote y luego si respeta el mínimo anterior en 3.57. Y lo que decía que mejor confirmaría mejoría por encima de 4.63.4, aunque obviamente si yo tengo que elegir para poner mi dinero uno de los tres mejores valores de la bolsa española con tendencia alcista más fuerte o los tres más fuertes que vea en Europa, pues obviamente todavía no está en la lista Santander, ¿no? Nos Última preguntan pregunta, si también, te parece. vale, pues Danone. Danone. Bueno, Danone es uno de los valores que podía poner de ejemplo. Decía antes que en estos últimos 10 años había valores que no habían parado de subir, como Vinci, ¿no? Bueno, pues Danone estaría también dentro de ese perfil de valores fuertes del mercado. Son esos los valores que a mí me gustan más, los que hay que vigilar para comprar tras alguna corrección o tras algún descanso, tras alguna estructura, tras algún apoyo en soporte. Veréis las diferencias de este gráfico con el de Santander. Veis que aquí sí que hay una tendencia alcista definida, ¿no? En el largo plazo. Hay una tendencia alcista clara de corto, medio y largo plazo. ¿Puede cambiar la tendencia? Por supuesto, nunca estás libre de que la tendencia pueda cambiar, pero siempre es más
probable que la tendencia siga que cambie, siempre es mejor apostar a favor de tendencia. Aquí, pues lo importante, que no pierda el 61.8 de la subida previa, es la zona de 55 con la zona de 55,96 euros, el mínimo de enero. Mientras no pierda ese nivel, pues yo creo que es más probable que siga subiendo a que deje de subir. En el corto plazo incluso podríamos citar un soporte importante en los 58,49 y todo apuntaría a más subidas si fuera capaz de superar los 64,74. Apuntaría a más subidas Danone si supera máximos de diciembre del año pasado. Así que bueno, muchísimas gracias por la confianza depositada en Bolsa General, por la asistencia a este seminario. Ya sabéis que nos podéis seguir con muchísima información en nuestra web, que además hemos cambiado el diseño, espero que os guste más, un diseño más actual que hemos puesto en bolsageneral.es. También nos podéis seguir con mucha información en nuestro foro, hay un apartado gratuito que podéis utilizar y también en redes sociales nos podéis seguir en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos, gracias también a ti David por moderar el evento y desearos como siempre muy buen trading. Pues muchas gracias David por la ponencia, muchas gracias a los asistentes y hasta la próxima.